en el área médica somos expertos en la fabricación de compresores y bombas de líquidos de precisión, sistemas de control de fluidos en ciencias médicas. Acá vemos que las marcas más representativas en cada segmento, en la parte industrial, Compare, Robushki, Bellison Morcom, Elmo Richley en vacío. En la parte de energía tenemos marcas muy reconocidas como las bombas Nash, por ejemplo, Garo y los brazos de carga en Powitton son parte de nuestro portafolio en el segmento de energía. Y en el área médica tenemos marcas como Welch, Thomas y Tricontinental. Entrando en materia entonces un poco y ya viendo nuestro perfil, hablemos un poco de secuenciamiento. En este caso, ¿cuál es el propósito? ¿Mm? Básicamente la eficiencia. Yo diría que la eficiencia es lo que todos buscamos, ¿no? En este momento, para poder determinar cuáles son los factores de eficiencia que influyen dentro de un sistema de aire comprimido, debemos tomar en consideración específicamente y primordialmente el perfil de la demanda de nuestro proceso de producción. Entender si es variable, si es fijo, cuál es el rango de presión, el tamaño o extensión de nuestra red de aire comprimido, entender si podemos hacerlo con una sola línea o tenemos que hacer implementación de anillos entrelazados, anillos múltiples. El espacio físico para la instalación obviamente influye en la decisión de compra de equipos y la disposición de la mejor forma de hallar eficiencia, el costo de lo que significa una parada de producción en nuestro proceso, cuánto cuesta una hora de nuestra planta parada con respecto a su producción. ¿Cuánto es el costo financiero de tener un compresor stand-by? O sea, tener un compresor parado simplemente para tenerlo de respaldo en caso de una falla. Todas estas son básicamente variables y factores que influyen definitivamente. Entendiendo que una sola pieza, una sola unidad, un solo compresor tiene un costo inicial más bajo, por supuesto, pero aumenta el riesgo de una parada en caso de falla y requiere, por supuesto, mayor disponibilidad eléctrica. Varias unidades proveen flexibilidad y confianza y tranquilidad a la operación, al proceso. A medida que ajustamos la capacidad a nuestra demanda, obtenemos una mayor eficiencia y, por supuesto, un mayor ahorro energético. Es lo que siempre debemos buscar. Debemos hacer que nuestros equipos se adapten a la demanda del sistema dependiendo de los procesos y entendiendo, lo más importante es entender cómo funciona nuestra planta para poder seleccionar correctamente nuestros equipos. Obtienen su máxima eficiencia cuando logran tener el menor número de compresores trabajando a plena carga. Evidentemente, los equipos que estarán trabajando son los que van a consumir energía y por ende va a haber un ahorro energético si hacemos que cada uno de ellos funcione en el momento adecuado. Entonces, ¿para qué se utiliza el secuenciamiento? Hablando de eficiencia, se utiliza entonces para optimizar la operación de compresores múltiples, usualmente utilizando un controlador lógico programable, lo que conocemos como el PLC por sus iniciales en inglés. Pues determina el secuenciamiento determina el funcionamiento de los compresores necesarios para satisfacer la demanda determinada y ser lo más eficiente posible y adaptarnos justamente a lo que necesitamos, logrando una operación de capacidad reducida.
¿ok? Optimiza los requerimientos de energía y por ende reduce costo energético. Iguala las horas de funcionamiento del compresor cuando podemos programar el equipo para que lo haga así. Permite una secuencia específica, permite hacer que los equipos entren cuando deben ser utilizados. Específicamente donde hay varios equipos, es común encontrar salas de compresores con múltiples compresores y ellos trabajan básicamente en los mismos rangos de presión. Esto evidentemente es una variable que se puede mejorar y puede ayudar a hacer un ahorro energético importante. Se pueden alternar los compresores, uno como principal y los demás como esclavos, y esta forma de programación puede intercambiarse de forma tal de poder conseguir que todos los compresores vayan acumulando sus horas operativas y ayudar al mantenimiento de la máquina. El PLC, entonces, como dije, permite alternar compresores y reduce entonces al máximo posible, dependiendo de su programación, la presión de aire en todo el sistema. ¿Okay? Hablemos de los escenarios que se pueden presentar dentro del secuenciamiento. O sea, en el secuenciamiento, lo más sencillo es básicamente un sistema de cascada que permite hacer la configuración de varios compresores, cada uno con una banda de presión muerta operativa individual. Como lo podemos ver en la gráfica, por ejemplo, un sistema que maneja presión, un rango de presión manejado entre 100 y 120 psi con diversos compresores, podemos hacer que las bandas de presión se intercalen de forma tal de que los compresores vayan ingresando al sistema a partir de la caída de presión. Entonces entrará el compresor 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, en el caso de una sala de compresores múltiples, para alimentar y mantener la presión programada por el sistema de cascada. El otro que es muy común es el control central, el control maestro. Un control maestro permite hacer una reducción de presión y también permite la configuración de cada compresor con una banda de presión muerta operativa individual. Como se puede ver, todos los compresores trabajarían en el rango y serían administrados básicamente por el control maestro, que indicaría cuál de estos compresores va a trabajar y reduciría, ya que él tiene un sistema interno de sensado de presión que permite entonces tomar decisiones a partir de cálculos realizados por el mismo sistema, asignar la carga definitiva para cada compresor. Y el control central maestro de múltiples compresores con una presión objetivo constante. Y esta se refiere básicamente a cuando tenemos la oportunidad de manejar también compresores de velocidad variable en nuestro sistema. Esto es la forma más eficiente de poder adaptarnos cuando la planta tiene un comportamiento variable. Entonces, tener un compresor de velocidad variable en nuestro sistema puede hacer una gran diferencia en el tema de ahorro energético. En ocasiones, los sistemas de secuenciamiento están incluidos dentro de muchos de los controles. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestro último sistema de control para compresores es el Governor. Este control tiene la capacidad de poder hacer un secuenciamiento de hasta 8 compresores, básicamente a través de una vía RS485, lo cual permite que estos compresores se comuniquen entre sí y, de acuerdo a la demanda, podrá activar compresores tan pronto el perfil de demanda así lo requiera,
y puede hacer entonces la selección de diversos equipos dentro de la sala de compresores. También tenemos otros controles como por ejemplo el GD Pilot. Nuestro GD Pilot puede hacer entonces también un secuenciamiento de hasta 4 compresores vía RS485 a través de un cable. Interesante, ya que la compatibilidad de tecnología en nuestros compresores permite hacer secuenciamiento entre todos nuestros equipos. Es decir, que no importa no importa el modelo de control que nosotros tengamos en nuestro equipo, podemos conectar y hacer interconexión de secuenciamiento entre nuestros compresores con nuestros controles. Sin embargo, también tenemos equipos que permiten hacer una interconexión, no solamente en el secuenciamiento de compresores, sino también que puede controlar y hacer un monitoreo remoto de su sistema integral. Pues él puede recibir entonces señales de alarma y señales de comportamiento o cualquier alarma que ustedes quieran incluir dentro de este sistema y puede retransmitirlo a partir de un módulo de control de un web server que le permite a usted monitorear remotamente su instalación, incluyendo hasta, hasta el grado de filtro. Pues si el filtro tiene una posibilidad de enviar una señal en el momento que esté ya plugueado, que ya esté contaminado, pues básicamente usted lo va a recibir en su sistema de gerencia de aire. En nuestro caso, el GD Connect 12 recibe la información y le envía a usted la información respecto a el comportamiento. Esto es simplemente una demostración de lo que el equipo es capaz de hacer. Tiene la capacidad de conectarse entre nuestros sistemas perfectamente, sin ninguna necesidad de tener módulos adicionales. Y puede hacer también entonces la inclusión del servicio a sistemas Profibus, por ejemplo, web server, y tiene capacidad para entrega de información vía Modbus. Puede tener el acceso a un nuevo módulo de extensión en donde se pueden incluir hasta 8 entradas digitales y múltiples entradas para sensores, accesorios, etc. Y lo interesante es que no solamente puede trabajar con la tecnología de Gardner Denver, sino que además a través de un módulo de interpretación de datos puede básicamente tomar el control de su sala de compresores a partir de la instalación de un módulo que permite hacer igual el lenguaje de comunicación del compresor, que actualmente puede ser de otra marca, competitivo, y puede secuenciarlo. Entonces con el sistema permite tomar control y hacer básicamente luego de una programación la selección correcta de el compresor que se adapte justamente a la demanda en ese instante de operación. Entonces, si hablamos de controladores lógicos, bueno, nosotros podemos ofrecerle diversos controladores. En este caso, va a depender obviamente del número de compresores que ustedes puedan tener en su planta, pero tenemos capacidad de hasta 20 compresores con velocidad fija y variable en múltiples presentaciones con nuestro ESP 2020, que es el primero, el GD Connect 12 y el GD Connect 4, que básicamente en este caso son solamente para compresores de velocidad fija, hasta 4 compresores, una unidad muy sencilla que permite, cuando hacemos un cálculo de ahorro energético, hacer una recuperación de inversión menor, en muchos casos hasta 6 meses menor incluso.
Entonces, en adelante lo que vamos a ver es, vamos a analizar, digamos, tenemos comprendiendo los sistemas, ¿no?, más simples que podemos encontrar con mayor frecuencia en nuestras plantas. Eh, Como ejemplo, vamos a analizar este siguiente caso, en donde no será necesario un control adicional, ¿no? Eh, para lograr la máxima eficiencia en nuestro sistema, lo que vamos a tratar es de combinar un compresor de velocidad variable, trabajando conjuntamente con un compresor de velocidad fija, dentro del mismo sistema. ¿Ok? Tomaremos en consideración que el compresor de velocidad fija debe tener control de carga y descarga, o bueno, es lo que encontramos regularmente en nuestras instalaciones. Y si tiene apagado o temporizado es mucho mejor porque nos permite ahorrar más energía. Entonces, la representación del sistema en este momento que le traigo para mostrar es un compresor de velocidad variable de 480 CFM a 100 PSI y un compresor de velocidad fija, eh, un 20, tal vez un 30% más pequeño que el de velocidad variable, y ya vamos a ver por qué y para qué. En este caso, con agregar un compresor básicamente de velocidad variable por encima un poco de la capacidad de su planta, vamos a tener un comportamiento como el que viene a continuación. Vamos a hacer un ejemplo de una planta típica trabajando un turno normal. ¿Ok? Aquí, en este caso, en la mañana damos arranque a ambos compresores para alcanzar la presión programada del sistema, cuya máxima está determinada por el punto de descarga más alto, en este caso 102 psi. En este momento la presión del sistema es cero. Ambos compresores cargan hasta su máxima capacidad de 858 CFM. Sin demanda en la planta, la presión continúa subiendo y alcanza la presión de carga programada del compresor de velocidad fija, que es de 90 psi. En este momento, ¿qué pasaría con los compresores? Pues todo seguiría igual, no sucede nada diferente. El compresor de velocidad variable, perdón, de velocidad fija, aún está por debajo de su presión de descarga, que es 100 psi, y el compresor de velocidad variable está también por debajo de su presión objetivo. Eso, en este caso es 95 psi. El flujo de aire hacia el tanque continuará siendo entre los dos compresores 858 CFM. Entonces, la presión del sistema sigue subiendo y alcanza la presión objetivo de 95 psi. En este momento, ¿qué sucedería en el sistema? En este momento, el compresor de velocidad variable baja su velocidad y por ende el flujo para regular la presión a 95 psi. Compresor de velocidad fija continuará cargando hasta que su presión de descarga se alcance. En este momento estará completamente en carga y por lo tanto estará trabajando en su punto óptimo de eficiencia. Entendemos que un compresor de velocidad fija, cuando está trabajando en carga, alcanza su punto de eficiencia máximo de diseño a donde fue creado. ¿Ok? Entonces, considerando que aún no hay ningún tipo de demanda en el sistema, es cero, el compresor fijo seguirá cargando y elevando la presión de forma tal de que el de velocidad variable va a detectar que la presión ya es mayor a su objetivo, por lo cual va a reducir su velocidad. ¿Sí? Cuando la presión alcanza los 100 psi, el compresor de velocidad fija entrará en descarga y, consumido el tiempo, por supuesto, se va a apagar.
mientras que el compresor de velocidad variable va a continuar corriendo a la mínima velocidad, ¿verdad? Cuando esta presión de descarga programada alcanza los 102 psi en el compresor de velocidad variable, entonces este compresor también va a entrar en un ciclo de espera y se va a apagar también. Ya en este momento el sistema está cargado, digamos, el tanque está cargado a 100 psi y no hay flujo. ¿Ok? No hay flujo. En este momento, mientras no haya demanda, ambos compresores se van a mantener en stand-by. Se van a mantener esperando que la presión del sistema caiga. A las 8 de la mañana empieza la producción. Así que el consumo de aire también entonces empieza a producir, a demandar aire y por supuesto, ¿qué pasa? La presión va a empezar a bajar. ¿Ok? Va a empezar a bajar. Cuando la presión del sistema baja y alcanza los 95 psi, que es la presión objetivo que el compresor de velocidad variable está programado, entonces esta máquina va a arrancar y va a aumentar su velocidad hasta igualar los 150 CFM requeridos por la planta. Entonces mantendrá esto mientras el flujo sea el requerido. Si necesitamos 150 CFM, el compresor va a mantener su velocidad, va a mantener su flujo, va a mantener los 150 CFM. Mientras la demanda de la planta se mantenga por debajo de la capacidad del compresor de velocidad variable, este va a corregir su velocidad para adaptarse a la demanda de aire, conservando entonces una presión constante de 1 psi sobre su presión de objetivo programado. El compresor de velocidad variable tiene esa gran función que permite mantener entonces el flujo con un mantenimiento de la presión más o menos un PSI por encima o por debajo de la programada, conservando el flujo requerido. A las 10:30, por ejemplo, comienza una producción más fuerte y la demanda en la planta sube a 576 CFM. Esta demanda supera la capacidad del compresor de velocidad variable, por lo que la presión del sistema empieza a caer, ¿ok? Por debajo de 95 psi. Cuando la presión alcanza la presión programada de carga del compresor de velocidad fija, que es 90 psi, este arranca y empieza a producir los 378 CFM. El compresor de velocidad variable continuará produciendo su máxima capacidad, por lo que en este momento la presión subirá una vez más en el sistema. De nuevo, en este momento el compresor de velocidad fija estará en plena carga, produciendo su máxima capacidad y en su máximo punto de eficiencia. Recuerden que este es un compresor fijo y en su máxima carga, él va a estar diseñado para trabajar en su máxima eficiencia. Cuando la presión del sistema se aproxima a la presión objetivo programada en el compresor de 95 libras, este entonces va a bajar la velocidad para igualarse al flujo y estabilizarse en 95 psi. ¿Ok? En ese momento el compresor de velocidad fija estará en plena carga a su máxima capacidad y en su punto más óptimo de eficiencia, produciendo 378 CFM, y el compresor de velocidad variable va a producir únicamente el flujo requerido por el sistema, que son 198 CFM, para entonces alcanzar entre los dos 575 CFM, que van a ser los requeridos por la planta. Mientras la demanda de aire en el sistema se mantiene en el rango de los 378, que es por encima del de velocidad fija, y 858, que es el rango mayor, ambos compresores van a estar funcionando y entregando el caudal requerido a la planta. El compresor de velocidad fija trabajando en su máxima capacidad, en su punto óptimo de funcionamiento,
y el compresor de velocidad variable se va a entonces mantener corrigiendo su velocidad para igualar a la demanda del flujo del sistema. Durante el almuerzo, por ejemplo, la producción vuelve y cae, disminuye. La demanda cae a 212 CFM. En este caso, el compresor de velocidad fija está produciendo su máxima capacidad, así que la presión aumenta. El compresor de velocidad variable bajará su velocidad al mínimo, pero la presión seguirá subiendo hasta los 100 psi. De nuevo, cuando la presión alcanza los 100 psi, el compresor de velocidad fija entra en modo de descarga y se apaga, consumido su tiempo. Entonces, el compresor de velocidad variable aumentará su velocidad para igualarse a las 212 CFM que están siendo requeridos en ese momento por la planta. Este proceso se va a repetir durante todo el día. Mientras el rango de demanda de la planta se encuentre entre 0 y 480 CFM, el compresor de velocidad variable estará corrigiendo su velocidad para igualarse al flujo que va a requerir el sistema en ese momento y manteniendo la presión, obviamente, en más o menos un PSI de su presión objetivo programada. Y el compresor de velocidad fija estará apagado porque no va a tener la demanda. ¿Ok? Mientras la demanda entonces se mantenga en el rango superior, dentro de los 378 hasta 858 CFM, que sería la suma de los dos compresores, ambos compresores van a estar funcionando y entregando el caudal requerido de la planta. El compresor de velocidad fija otra vez trabajando en su óptimo punto de funcionamiento, mientras que el de velocidad variable va a estar corrigiendo la velocidad. Es una situación que se va a presentar durante todo el día en la planta, pero lo más importante aquí, cuando vemos, cuando vemos el perfil, es que teniendo un compresor ligeramente más grande de velocidad variable, vamos a poder cubrir con la demanda, digamos, el comienzo de la demanda, hasta llegar a un punto en donde se solapa con el compresor de velocidad base, o en el caso de velocidad fija, y va a poder entonces arrancar este compresor y de ahí tomar el punto más alto de funcionamiento de su planta hasta los 858 CFM. Entonces, no hay forma más eficiente en este caso de hacer que su sistema de producción de aire se acople directamente, justamente a las necesidades de su sistema. Entendiendo entonces que el aire comprimido, si está presente en todas las industrias, en la parte de electrónicos, en el vidrio, en el tema de fundición, acero, hierro, aluminio, laboratorios, la parte médica, minería, automóviles, carpintería, textiles, generación de energía, aeronáutica, medicamentos, oil and gas y plásticos y envases. Básicamente, en todas estas industrias, lo que nosotros siempre buscamos más es tener cada vez más eficiencia para poder ubicarnos mejor dentro de nuestros mercados. Tomando en cuenta esta eficiencia, ¿qué podemos hacer nosotros para lograrlo? ¿Cómo podemos empezar a optimizar nuestro sistema? En primer lugar, tenemos que conocer qué tenemos, medir nuestro consumo, identificar el comportamiento de nuestra red de aire comprimido a través de sistemas. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que se llama Air Insight, que no es más sino una auditoría de aire que permite tener todos los datos disponibles para un análisis. Así se podrá tener en cuenta todos los costos de energía asociados al compresor y podrá también desglosarlo
en sus áreas de producción, porque es algo que es muy curioso, pero básicamente con esta medición lo vamos a lograr detectar potencialidades de mejora y posibilidades de ahorro de hasta un 30 y un 40% en el consumo de nuestros costos. Eh, Entendiendo que el consumo de energía es el factor más importante dentro de un compresor, dentro de la vida, del ciclo de vida de un compresor, consideramos estos costos de energía son alrededor, más o menos, el 70-80% de la parte del costo total de inversión de una estación de aire comprimido lo genera la energía. ¿Ok? Nosotros a veces nos concentramos muchísimo en el tema de la compra del compresor. Ok, vamos a comprar un compresor en este momento, pero resulta que el de la competencia o el otro, hay una opción que sale 20% más caro, pero resulta que le ahorra a usted una cantidad de energía que a la larga le va a hacer pues, más fácil la decisión de pagar esto, de pagar este sobreprecio, porque al fin y al cabo va a tener una recuperación de su inversión a largo plazo. Los temas de mantenimiento son muy importantes también. Hay compañías que se dedican a vender un compresor económico, son muy eficientes energéticamente, pero en el mantenimiento queda usted atrapado en una esclavitud con respecto a sistemas de mantenimiento muy rígidos que necesitan hacer el servicio, necesitan hacer predictivos y cambios de piezas que son vinculantes a la garantía del equipo, y así la pieza esté buena, tiene que cambiarla porque sí. Entonces hay que tener mucha atención y mucho cuidado con respecto a la decisión de compra de un compresor y analizarlo al menos a 5 a 10 años en cuanto a su funcionamiento y al consumo energético. Entendiendo entonces y viendo que los resultados nosotros hemos hecho encuestas, revelan que más del 70% de estas empresas encuestadas, el consumo de aire comprimido es un concepto completamente desconocido. Es decir, contabilizado, porque tenemos que pagarlo, o sea, sabemos, o sea, es necesario el consumo energético, cada vez impacta más en nuestra producción. Pero es increíble que solamente el 30% conoce sus costos, y de ese 30% solamente un 20% implementan las mejoras que pueden ayudarlo a corregir. Así que en este espacio tenemos mucha tela que cortar, mucho material para poder ahorrar. ¿Okay? Estas auditorías le permiten tener a usted una fotografía de su sistema, le permiten conocer cómo se comporta su flujo, cómo es la potencia total consumida, cómo es la presión de su sistema y cómo se comporta en los diversos tiempos del día. Pueden hacerse mediciones que pueden ser de 7 días, 10 días, un mes. Pueden tener ustedes la información establecida para su sistema. Esto le ayuda a identificarse, a saber cuáles son sus puntos más flacos en el tema de la energía y dónde está siendo consumida con mayor utilidad. Esto se puede hacer desde el lado de desde el lado de la generación del aire comprimido o desde el área de la demanda, que también es muy fácil poder hacer la medición, y sobre todo le ayuda a conocer los costos anuales de operación. Si usted tiene varios equipos, pues básicamente puede saber cuánto corresponde cada uno de estos equipos a su producción y cuánto es el consumo anual programado o potencial de esa máquina durante el tiempo de operación. ¿Ok? Muy importante para entender su operación y saber qué hacer. Una vez que usted tiene sus datos de esta auditoría, usted puede sencillamente empezar a tomar decisiones respecto a su planta.
entendiendo que de acuerdo a la configuración existente que usted tiene, con estos equipos nosotros podemos ayudarlo a simular una adaptación, una implementación de un sistema, por ejemplo, de secuenciamiento, de control lógico, en donde con el mismo perfil de la demanda podemos ayudarle a reducir o implementar el equipo virtualmente de forma tal de ver cómo se comporta en su planta, cómo se comporta con su perfil de demanda. Y esto le va a dar entonces la oportunidad de entender cuánto dinero puede ahorrar a partir de esa implementación de ese producto. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, puede hacer una proposición de equipos nuevos, más eficientes, que permiten básicamente ubicarlo a usted. En este caso se puede ver esa montaña que se ve en la parte posterior, es básicamente su perfil de demanda. En la parte inferior está el porcentaje máximo de salida de capacidad de su aire. En la línea roja corresponde a los tres compresores, el comportamiento de los tres compresores que usted tiene actualmente en su sistema, informando acerca de la cantidad de, primero, presión en los rangos de presión que trabajan y, lo más importante, los kilovatios por CFM consumidos están representados en esa gráfica. Cuando hacemos la superposición o la propuesta de equipos nuevos con un rango de eficiencia mayor, podemos darnos cuenta inmediatamente cómo mejora su curva, ¿ok? Y lo más importante, al fin y al cabo, es cuantificar cuánto está usted gastando en energía y cuánto podría usted ahorrar básicamente con la implementación de un nuevo sistema. Se puede ver entonces que en este caso vemos el consumo actual en rojo, ¿ok? En rojo son 1.470.444 kilovatios al año en 8.760 horas. Mientras que el sistema propuesto, trabajando en el mismo ciclo, en las mismas horas de operación, con su perfil precargado, le permite ahorrar a usted 380.000 kilovatios por hora, perdón, en el año, ¿no? Así que usted, sacando sus cuentas en cuanto a cuánto vale la energía y estimando los kilovatios hora, puede darse cuenta de que tiene una gran oportunidad de ahorrar energía. Entonces, la decisión y básicamente las oportunidades son múltiples en este caso. Bueno, en sí, básicamente, con esto termina mi presentación del día de hoy. Pues, como sabemos, estamos completamente a su orden. Somos una compañía que está dispuesta a servirle a través de nuestros distribuidores y agradecemos pues su asistencia. Allí está la información para que puedan optar por su certificado. Muchísimas gracias por la atención y pues definitivamente si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto podemos ayudar a atender y tratar de responder respecto a cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Buenos días. Tengo dos preguntas, básicamente. Con mucho gusto. Mira, la primera pregunta, con la tendencia del ahorro de energía, el ahorro de costo y todas estas cosas, en una fábrica que haya dos compresores normales, o sea, normales digo que no tienen variador, ¿no? O sea, normal. Ya, y se requiere un tercer compresor, lo normal sería entonces uno ya de velocidad variable, o depende de acuerdo a la necesidad de la planta. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, la activación que dijo para el celular de Canex Denver, si lo puede repetir, porque la estaba buscando y no la encontré. Fuera tan amable. Con mucho gusto. La primera pregunta corresponde básicamente a entender cuál es el perfil de su demanda. Es por eso que en el tema del perfil,
la auditoría de aire es para usted la mejor opción. Entender básicamente cómo se comporta su planta, porque le puedo mentir diciendo que sería la mejor decisión tener un compresor de velocidad variable. No. Eso va a depender específicamente de cómo su planta se comporte. Por ejemplo, un equipo que trabaje en una planta de vidrios. Vidrios es una vidriera, es un perfil de demanda de aire muy alto y muy estable. Es decir, genera una cantidad de demanda impresionante y muy estable. Si estamos hablando de 3000 CFM, pues básicamente esa demanda se va a mantener en el orden de un 20% por arriba y por debajo. O sea que un compresor de velocidad fija, en ese caso, acuérdense que el compresor de velocidad fija está diseñado para que en su punto óptimo de funcionamiento va a estar trabajando en la mejor eficiencia posible. Entonces, en ese caso, va a usted a elegir o va a tratar de adaptarse justamente con este compresor a esa capacidad de demanda específica, logrando entonces que el aire preparado, el aire generado para su aplicación, se adapte justamente a su sistema. Esto significa ahorro energético porque todo el aire que se va a utilizar tiene un costo y si usted puede adaptarlo a su producción, pues básicamente no va a tener otra cosa que hacer, no va a necesitar algún tipo de complemento que, que vaya a mejorar, porque no. Al contrario, un compresor de velocidad variable, el único punto donde puede ser menos eficiente en sus máximas cargas me refiero a trabajando a full carga, porque sí, el compresor de velocidad variable tiene un componente que se llama variador de velocidad que él entrega o, digamos, demanda más o menos un 5% en pérdida eléctrica. Entonces, va a depender mucho específicamente de su perfil. Yo le aconsejaría, en primer lugar, hacer una evaluación de su planta, cómo se comporta y si el rango de comportamiento es lo suficientemente variable, entonces sí sería una gran oportunidad. Nosotros tenemos otros sistemas, por ejemplo, que, a ver, hay mucha sensibilidad desde el punto de vista eléctrico, de decir, oh, pero un variador electrónico, porque a veces nuestras energías no son tan buenas y, digamos, hemos tenido alguna experiencia con fallas debido a las corrientes armónicas que se generan con un variador de frecuencia y estamos sensibilizados respecto a esto. Pues nosotros tenemos sistemas que los vimos anteriormente en nuestros módulos de tipos de compresores que permiten hacer esa variación sin necesidad de tener un variador de frecuencia, sino una válvula que permite adaptarse. Pero para responder a su pregunta con más claridad, primero identifique su demanda y posteriormente se indica una variable, pues sería muy interesante poder ver cómo se comporta una velocidad variable respecto a estos dos equipos que ya usted tiene. Porque si acordamos la tabla de en la curva de funcionamiento, sería justamente la energía requerida por la planta la que sería en ese momento utilizada y no habría desperdicio de energía. Entonces, en el caso de una velocidad variable, en un perfil variable, es perfecto. La segunda pregunta era respecto a nuestros sistemas de monitoreo. Nosotros, por ejemplo, en el control que usted pudo ver, digamos, todos nuestros equipos, desde el 30 caballos en adelante, si usted está hablando de un compresor de 50 caballos, por ejemplo, si nosotros le vendemos un equipo, nuestro equipo ya viene con un sistema que se llama Icon. El Icon no es más sino un transmisor celular que no tiene costo para el operador, es decir, no, eso tiene dentro una tarjeta especial que permite a través de la tecnología GSM hacer un envío de la información en tiempo real de su compresor a una nube. Para tener una idea, les puedo indicar que nuestros celulares, por ejemplo,
tienen un rango de onda, digamos, una potencia de 1.2 miliamperios para poder transmitir su señal. Este sistema que tiene nuestro equipo está por sobre los 3 miliamperios, o sea que es mucho más fuerte la señal, así que no importa si usted lo instala dentro de un sótano, igual él va a tener la capacidad de poder, obviamente, comunicarse, por supuesto, tomando en cuenta que va a ser físicamente necesario enviar la información, va a tener que tener un rango para enviarla. Pero lo que quiero decir es que este equipo va a enviar información a través de este sistema y entonces va a permitir, en una primera fase, va a permitir que si el equipo tiene una falla, usted pueda recibir un correo electrónico a partir de esa falla o sencillamente pueda recibir un mensaje de texto en su celular indicando que el compresor tiene alta temperatura o está en cierta falla particular. Entonces va a poder hacer un monitoreo remoto de su equipo. Eso es sin costo a partir de nuestros equipos de 30 caballos hasta 500, 600 caballos. Todo lo traen como un estándar y eso se llama ICON, el sistema. ICONN. Esto lo hace a través simplemente del sistema y además que tiene propiamente la oportunidad de manejar información IP y Ethernet, el equipo. El GD Connect nuestro, en cuanto a los secuenciadores, tiene un opcional de web server, que es básicamente, de nuevo, la oportunidad de usted generar una página, un servidor web que le permite entonces revisar desde su computador cómo está trabajando el equipo, cuáles son sus variables, etcétera. Y eso pues lo puede tener en la palma de su mano en su celular. Ok. Eh, Creo que con eso podemos decir que respondí su pregunta. A ver si hay alguna otra pregunta, por favor. Aquí vemos, actualmente existen variedades de compresores de procedencia china. Los controladores máster para secuenciar lo que pasa es que no tengo los lentes, ya. Ahora sí, tengo la luz. Los controladores máster para secuenciar son compatibles con ellos. La respuesta más fácil es sí. Nosotros tenemos un módulo adicional que lo que hace es que toma los datos del equipo al cual lo vamos a instalar. En este caso, tomamos señales como el equipo en carga, el equipo en descarga. Si tiene una modulación, puede hacer diversos envíos de señal en diferentes etapas de su modulación. El equipo apagado, el equipo encendido. Entonces, estas señales lo que hacemos es que las tomamos del equipo objetivo y las convertimos en comunicación específica para nuestro control. Recuerda que en el tema de comunicaciones, aquí van a haber dos temas elementales. Uno es el hardware, o decir, lo que vamos a utilizar para llevar o transmitir la información, y el otro es el software, que es básicamente la comunicación, el lenguaje de comunicación que se utiliza para que las dos tecnologías puedan ser compatibles. Eso es como decir, básicamente, si nosotros nos comunicamos con otra persona, nos comunicamos a través de nuestra voz y nos comunicamos en español. Entonces, es para entenderlo, ¿no? Así que sí es posible, sencillamente tendríamos que poder tomar la información de este equipo, ¿verdad? El equipo debería tener, si no tiene instrucciones, por ejemplo, que hay muchos que sí son muy, digamos, reñidos con respecto a entregar información del equipo.
precisamente por esto, por temor a que pues quiera la gente de la competencia, en este caso, quiera tomar control. Entonces, restringen la información del equipo a una serie de parámetros. Si eso no está protegido, pues perfectamente nosotros podemos tomar la información y básicamente incluirla dentro de nuestro sistema. El sistema se programa por capacidad y rangos de presión, volumen de aire, el equipo. Y lo mejor de todo es que estos sistemas le permiten a usted tener un control mucho más eficiente, porque el control maestro puede decidir para determinada demanda cuál es el compresor que va a funcionar a partir de su capacidad. Eso lo hace con lo que hace es un cálculo matemático para determinar en cuanto, si vemos el concepto de flujo, tenemos digamos, la presión y un tiempo determinado. Entonces, mientras más rápido es el tiempo, se entiende que, y menos, la caída de presión se mide en tiempo, y con eso hace una relación para entender cuál es el compresor que va a funcionar mejor dentro de ese volumen de aire que se está entregando. Entonces, él inteligentemente lo que hace es que, tomando todo el control de su sistema, ponga usted que tenga 4 compresores, cada uno de diferentes capacidades y cada uno a diferentes rangos de presión. Entonces usted todo esto lo programa en su control, y el control ordena a cada uno de los compresores entrar en funcionamiento dependiendo del flujo que usted está manejando en ese momento en particular y de la presión, siempre haciendo que la banda de presión sea la menor posible, otra vez entendiendo que por cada 2 PSI que nosotros aumentamos la presión, también aumentamos en un porcentaje el consumo energético. Así que mientras más baja la presión, es por supuesto menor el consumo. Así que sí, lo podemos secuenciar mientras no esté prohibida la entrega de la información por el fabricante. Al tener instalado un secuenciamiento, ¿cómo influye sobre el tema de mantenimiento de los compresores? Usted puede, en su control, básicamente programar incluso el mantenimiento del equipo. Es decir, cada control obviamente tiene un tiempo de programación. De hecho, es muy interesante y muy buena, y gracias por la pregunta, porque hablaba del Icon. El Icon tiene también la capacidad de poder ayudar a usted a tener un mejor control de mantenimiento de su equipo, ya que, por ejemplo, si usted accede a un contrato de mantenimiento con su distribuidor, este control o este sistema permite enviar la información horaria de trabajo de la máquina, y sabemos que un compresor tiene en el año al menos una intervención, dependiendo de su tiempo de uso, pero al año tiene que cambiar a las 2000 horas su filtro de aceite, a las 4000 su separador, luego también su aceite. Son tiempos determinados en funcionamiento de la máquina. El Icon permite tomar esta información y enviarla tanto al usuario como al distribuidor, como nosotros en planta. Esto significa que a usted le permite tener un mejor control de su mantenimiento. No tiene necesidad de tener que estar pendiente de ello, sino que el mismo sistema ya toma estos datos, los envía, y si usted hace un contrato de mantenimiento, por ejemplo, con su distribuidor, él no tendría más que ir en el momento en que el sistema se lo solicite. El sistema le va a decir, tengo 1950 horas, ya corresponde el servicio de las 2000 horas, preparémonos para ir, y ya sencillamente usted toma su filtro, su aceite, lo que sea que haya que hacer, y lo va y lo cambia, porque el sistema le está ayudando al tema del mantenimiento. Entonces, el sistema entonces puede, el secuenciamiento en este caso,
se puede reprogramar o se puede básicamente tomar esto, puede reprogramarlo para que en el caso de que un equipo esté en mantenimiento, ese equipo esté fuera de línea. Es decir, usted puede sencillamente deshabilitar ese equipo mientras se hace el mantenimiento para que en el caso de que el sistema necesite seguir trabajando, pues no se pare. Él va a tomar los otros que quedan disponibles y mientras usted le hace servicio a su máquina. Gracias, Carlos. Molesto, yo tengo una pregunta. César desde Quito te saluda. ¿Qué tan viable resulta si yo tengo dos compresores de velocidad fija, instalar un variador de frecuencia externa y programarlo para hacer esta secuencia? Ok, muy bien. Eso es básicamente un trabajo complicado. El perfil de compresión de una unidad compresora como tal muchas veces varía de acuerdo a si trabaja en velocidad fija o en velocidad variable. La relación que tiene esta máquina con respecto al variador está determinada básicamente, normalmente son equipos de acople directo, en motor a unidad, y para ese equipo en particular hay un rango de funcionamiento óptimo. Entonces, resulta un poco difícil sin tener la ingeniería de esa máquina en particular, saber si el comportamiento va a ser óptimo para variarle la velocidad a esa unidad y que mantenga entonces las eficiencias, dependiendo si son engranados, si son de velocidad con banda, o bueno, van a haber varias circunstancias que pueden que pueden complicar esta situación. Yo lo he visto que hay gente, hay personas que sencillamente montan un variador para básicamente tratar de ahorrar energía y hacer sin embargo, como te digo, el variador es un tema complicado que definitivamente es mucho mejor poder tener una máquina que viene directamente diseñada desde fábrica con todas las características y todas las acomodaciones para trabajar con este equipo y sobre todo también entendiendo que el control del compresor es también el que influye en la operación de este variador. Las fallas y todo las va a poder también tomar en consideración este control y va a poder en el momento de una falla poder alarmar o hacer una alarma o parar el equipo incluso cuando hay alguna falla. Entonces, si es algo que estamos sí implementando, es como complicado para hacer que todo quede justamente eh, cubierto, ¿no? Así que es delicado, yo diría, mm, pues en tu caso, otra vez, pienso que como para todos, pienso que lo más importante es identificar específicamente cómo cómo funciona su planta, cuál es el perfil de demanda de su planta. Entendiendo esto, es muchísimo más fácil tomar decisiones con los datos en la mano. Ok, muchas gracias. No sería recomendable entonces. Otra pregunta. Tengo un compresor por ahí con motor de corriente continua que mecánicamente está bien, pero la parte eléctrica ya está completamente averiada. ¿Es recomendable o tú nos recomendarías poder hacer o resulta viable hacer una conversión a motor eléctrico de corriente alterna? La unidad compresora no distingue de dónde provenga la fuente de energía. La unidad compresora, mientras tenga la potencia requerida, básicamente va a accionar y va a trabajar de acuerdo a la potencia que tú le estás ingresando. O sea, lo que sí te digo es que tendrías que revisar muy bien los sistemas de control de esa unidad
para que pues hacer los cambios que sean necesarios desde el punto de vista del tipo de corriente, ¿no? Eso sería todo, pero si tú tienes la capacidad de poder llevarlo, habría que tener únicamente en consideración las características de control que también tendrías que hacer su transformación adecuada, ¿no? Pero no, el compresor, cualquier compresor mecánico, hablamos de una unidad compresora, esa unidad compresora va a estar dispuesta solamente a la fuerza que va a estar siendo aplicada, el freno de motor que va a requerir para funcionar. Ok, muchas gracias. Y una pregunta final. Hace algún tiempo participé en una licitación donde me pedían dos compresores, uno principal y un esclavo, pero me pedían que los compresores se comuniquen entre ellos. ¿Es posible hacer esto sin utilizar una interfaz intermediaria? Correctamente. Nuestros compresores particularmente tienen la capacidad de poder conectarse, como vimos en la presentación, a través de un cable RS485. Ellos tienen la opción de convertirse en maestro y esclavo, básicamente a través del sistema Modbus. En este caso, es lo que nosotros manejamos dentro de nuestros controles. O sea que, pues, a ver, en el caso de los equipos, ¿de qué capacidad era la licitación? Me parece que hablábamos de 25 HPs. Ok, importante. 25 HP, por ejemplo, en nuestro caso, el rango de funcionamiento eh, también limita a nuestros controles. En este caso, esa máquina, nuestras máquinas, tienen un control que se llama GD Pilot, que aunque tienen conectividad, no tienen la capacidad de hacer un secuenciamiento entre unidades entrelazadas por equipo. Pero básicamente yo hubiese desestimado mi participación en esa particularmente, en esa licitación, porque usted a partir de la programación de sus bandas de presión puede hacer, ejemplo, en nuestro caso, nuestro compresor, ese en particular, que aunque no tiene conexión eléctrica, digamos por cable, tiene dos bandas de presión, dos bandas de presión que son programables en cada uno de los equipos. Y también tiene un tiempo de operación que permite hacer la alteración o la alternabilidad de principal y esclavo. Cuando tienes dos bandas de presión, puedes entonces hacer que durante un tiempo determinado, digamos, si hablamos de varios días de la semana, 5 días de la semana, puedes hacer que el lunes, miércoles y viernes el compresor A trabaje en un rango de presión de 80 a 90 PSI, por ejemplo. Y los martes y los jueves, el compresor B esté en un rango de presión desde los 85 a los 95 PSI. Quiere decir que tú puedes hacer un sistema de cascada que te permita alternar entre un compresor trabajando una semana como un maestro, por decirlo así, y el otro entonces alterne directamente la otra semana. Puede ser que programes para esa otra semana este compresor trabajando a la inversa. Es decir, que en nuestro caso, como tenemos dos bandas de presión y tenemos un programador horario, podemos hacer un secuenciamiento que permite tanto acumular horas exactamente igual en los equipos o digamos más parecidos o más cuando sean requeridos, y permite la alternabilidad. O sea, en el caso de los compresores de 30 caballos hacia adelante, es posible hacerlo con simplemente un cable RS485. Pero este tipo de asesoramiento, bueno, nuestro distribuidor está, por supuesto, en capacidad de poder ayudarle a tomar decisiones que le ayuden a
mantenerse dentro del negocio y obviamente ayudarle a mantenerse también en la forma más óptima posible para pues sencillamente optimizar pues su sistema. Ok, muchas gracias. Señora, su orden. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Si no, a ver, aquí, acá tenemos una consulta larga. Acá tenemos una consulta. En la planta tenemos un problema, tenemos 3 compresores que pasan por un secador, pero el secador se dañó la bomba. Y un cuarto que tiene un secador incluido por, a ver, y un cuarto que tiene un secador incluido, pero por poca demanda solo se prende el cuarto. Para cuando hay mayor demanda, se prenden todos y tenemos problemas de condensado. ¿Se podrá programar a que solo por caída de presión solo prenda el necesario? Sí, definitivamente sí. Es decir, el trabajo que hacen estos controladores es básicamente, obviamente, hay que programarlo a que el equipo trabaje en función de lo que usted quiere hacer. Pero si usted lo que quiere hacer es que el equipo, cada equipo trabaje con un rango de presión o por caída de presión, es como que programarlo y él va a hacer justamente lo que usted necesita que el sistema haga, ¿no? En su caso, es recomendable, no sé cómo estará la instalación de su sistema en particular, pero le aconsejaría que tuviera, al menos si tiene 3 compresores trabajando con un secador fuera de servicio, que tuviera asegurar que después de su post-enfriador tuviera su separador de humedad, que es un filtro, es decir, no es un filtro, es una trampa de agua por centrifugado. Y luego de ese equipo, si no tiene el secador, tuviera un tanque húmedo. Eso le va a ayudar a usted a remover muchísimo condensado. Bueno, hablábamos en los módulos anteriores de que con esa configuración usted va a poder tener capacidad de remover dependiendo del flujo y por supuesto dimensionando correctamente estos sistemas, tanto el separador de humedad como el tanque, usted va a poder retirar hasta un 85%, un 80% del condensado en forma líquida que se pueda presentar en el sistema. Y otra cosa muy interesante es que puede utilizar los drenadores automáticos de cero pérdida, que no le van a significar sino solamente retirar el condensado y no aire del sistema. Ese puede ser instalado en el tanque y puede ser instalado en cada uno de los puntos de drenaje de los separadores de humedad también. Con eso usted puede mejorar significativamente. No sé cómo está su sistema dispuesto, pero si le falta alguno de estos componentes, sería muy interesante poder hacer el caso de los tanques. No solamente le ayuda en el tema del condensado, sino que también le ayuda a mejorar la eficiencia en sistemas de carga y descarga. Como lo vimos también en los módulos anteriores, hay un flujo, hay una relación entre la capacitancia y el flujo. Habíamos hablado de que por lo menos sería una prudente al menos 3 galones de almacenamiento por un CFM. Y si puede más, mejor. Si puede 5 por 1, tiene más ahorro energético y tiene más capacidad de disipación de calor y tiene entonces más oportunidad de hacer que el condensado se concentre más en el tanque y no salga a la línea. Entonces, en ese sentido, de la respuesta a que si se pueden programar por caída de presión, absolutamente. Ellos son precisamente diseñados para ello. Al tener instalado el secuenciamiento, ya respondimos.
Ok, es interesante el sistema de secuencia, dice Iván Rodríguez. Bueno, si esas son todas las consultas, pues de nuevo no me queda más sino agradecer el tiempo y la oportunidad que me brindan de poder llevarles esta información. Ojalá sea productiva para ustedes y quedamos completamente a su orden para asesorarlos y ayudarlos a que sus sistemas sean más óptimos. Solo deben consultar su cita con la gente de Inducom y ellos con mucho gusto le atenderán. Si entonces no hay más nada, me despido de ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Con mucho gusto. Gracias, saludos también desde Panamá. Muchas gracias. Sí, señor. Te agradecemos mucho a ti, Carlos, por toda esta valiosa información que nos has compartido a lo largo de estos 5 días del webinar. Realmente han sido datos muy interesantes y muy prácticos, información muy valiosa. Entonces te agradecemos por toda esta información, por tu participación, así mismo a cada uno de los demás participantes que nos han acompañado a lo largo de estos 5 días. Ya saben que nosotros estamos dispuestos para cualquier solicitud o requerimiento que necesiten para estos equipos compresores, ¿no? Y las demás líneas que ya vieron que cuentan y forman parte de la marca Gardner Denver. En Inducom, pues somos representantes de esta marca y los podemos ayudar para cualquier solicitud o requerimiento, como ya les mencioné. Para los participantes que aún no han enviado sus datos, su información al correo, les recordamos que envíen por favor sus datos para hacerles llegar lo que es el certificado de asistencia a este webinar. El correo al que deben enviar es marketing1@inducom-s.com. Ya se lo estarán poniendo aquí por el chat para que puedan verlo mejor. Entonces, quisiera agradecerles nuevamente a cada uno por haber participado. Si tienen alguna otra duda, adelante. Bueno, si no, entonces igual se pueden comunicar con nosotros a través de los correos o del WhatsApp. Entonces, y claro, también está nuestra página web en la cual pueden visitarnos. También se la estarán poniendo aquí en el chat para que puedan hacerlo. Con gusto se los atenderá nuestros asesores. Y bueno, eso entonces. Perfecto. Bueno, un placer haber conversado con ustedes y de nuevo me reitero a sus órdenes, con mucho gusto, esperando pues que se mantengan en estos tiempos tan inusuales con mucha salud y protegidos pues de todo mal. Hasta luego, gracias y seguimos pues en contacto. Listo, entonces, muchas gracias, Carlos.